Gracias, amados hermanos. Esa canción nos prepara para lo que vamos a recibir esta tarde. Ya hemos venido preparándonos y por supuesto ahora vamos a entrar a esta parte tan importante en el culto como es la palabra del Señor. Bienvenidos. Más adelante los vamos a abrazar y les vamos a decir cuán felices estamos de tenerles. Pero ahora es el tiempo para que traigamos la palabra del Señor. Creo que hoy voy a cerrar los mensajes acerca de Abraham o de Abraham. Primero fue Abraham y después Abraham. Primero fue Sarai y luego fue Sara. Y creo que estos mensajes definitivamente pues nos retan a pensar que esos hombres de la Biblia fueron hombres de carne y hueso como nosotros, con sus debilidades, pero también hombres de fe. Y es el caso que estamos en estos días trabajando, como es el caso de Abraham. Y vamos a abrir en nuestras Biblias al pasaje que se considera como el pasaje más cumbre del Antiguo Testamento, de un hombre que tuvo esta experiencia como Abraham. Estamos hablando de Génesis 22, y vamos a leer allí este pasaje, porque vamos a tratar de entender un pasaje, repito, que es sumamente interesante en las Escrituras, por la tipología que este mensaje nos presenta. Cuando hablo de la palabra tipología, estoy hablando de esas figuras literarias que nos muestran hacia el futuro algo que iba a suceder o alguien que iba a reemplazar a esa persona. En este caso, estamos hablando de Abraham con su hijo. Usted va a ver, por ejemplo, una similitud entre Isaac y Jesucristo, y me voy a estar moviendo en esa dirección esta tarde para que entendamos el tema de hoy, que lo titulamos El precio de la obediencia. Así es que prepárese para que escuche este mensaje. Seguramente hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos va a hablar. Génesis 22, vamos a leer este pasaje clásico de la Biblia. Es uno de los pasajes que verdaderamente nos toca muy de cerca, y es un pasaje donde nos muestra precisamente todo lo que hizo el Señor a través de Abraham y cómo lo llevó a esta parte de la Escritura, o esta Escritura, quiero decir, nos muestra la vida de este patriarca conocido como Abraham. Otra vez Génesis 22. Sigan conmigo la lectura. Allí vamos a estar leyendo en este pasaje los versículos que van desde el 1 hasta el 14. Por lo menos vamos a leer hasta allí. Les animo a que no use el teléfono. Yo estoy haciendo una campaña ahora distinta. No encienda el teléfono, esconda el teléfono, encienda su Biblia o abra su Biblia, porque el teléfono es una tentación para ver otras cosas. Y usted está en la casa del Señor y usted debe ver la palabra, debe leer la palabra, debe meterse en la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Están de acuerdo con su pastor? Amén. Muy bien. Entonces, no estoy con esto criticando el hecho de que usemos el teléfono para leer la Biblia, pero es que nos distraemos. Y creo que es mejor que usemos la palabra del Señor. Y si no, póngase al lado de alguien que tenga una Biblia y usted pues participa también de la lectura. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó, esta palabra es clave, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, vaya subrayando esa palabra, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, escuche esto, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, y déjeme decirle que la respuesta de Abraham tuvo que ser sollozando. Dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, o le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das este tiempo, un tiempo previo, precioso, que nuestros hermanos nos han levantado en la adoración, en la alabanza, nos han edificado con sus cantos, canciones que nos muestran la grandeza de tu amor, de tus cuidados, de tu protección. Pero gracias, Señor, también por tu palabra que leemos y que les ponemos, que al fin y al cabo es el corazón de lo que aquí hacemos, es el mensaje que traemos, es tu palabra que queremos oír. Entregamos este tiempo en tus manos y oramos para que tú, Señor, seas glorificado. Que todo lo que hagamos o sigamos haciendo en este lugar siga honrando tu nombre. Que tu palabra no vuelva vacía esta tarde, sino que sea prosperada y que sea usada para que aquellos corazones que vinieron afligidos sean levantados. Aquellas vidas que no te conocen, te conozcan. Y aquellos que estamos empeñados en seguir adelante, tú nos ayudes en medio de nuestras dificultades cotidianas. Te alabamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a hablar hoy del precio de la obediencia. Ese es el tema que les traigo para esta ocasión. Hemos estudiado hasta ahora dos lados de Abraham. Estudiamos, si ustedes se acuerdan al principio, hablábamos precisamente de él, de cómo salió de Ur de los Caldeos y cómo Dios entonces él dice que lo guió. Y luego estuvimos hablando acerca de cómo él en un momento de su vida se vio una situación de hambruna, entonces se movió a otro lugar. Y vimos dos caras del asunto de Abraham en cuanto a su fe al principio de salir de allí, pero luego entonces frente a una situación de prueba simplemente él huyó o se fue a otro sitio. Y ahí vimos las dos caras de Abraham en cuanto a su fe y luego la fe que fue probada después en este aspecto. Sin embargo, ahora vamos a ver en este pasaje uno de los pasajes más, se dice que es uno de los pasajes más ricos, extraordinarios de la Biblia en el Antiguo Testamento, y especialmente en el libro de Génesis.
Porque se trata de una tipología que hay aquí en este libro acerca de no solamente quién es Isaac, el hijo de Abraham, sino a quién representa Isaac posteriormente en lo que se llama la profecía, en la tipología bíblica. Así que estamos en presencia de esto. Y bien pudiéramos decir que este pasaje nos ilustra de una manera especial la vida de obediencia, la vida donde un hombre como es él, en el caso de Abraham, simplemente escucha la voz de Dios y decide hacer la voluntad de Dios, decide hacer lo que Dios quiere que haga. Y ya hemos leído y vamos a trabajar con ese pasaje en este texto. Interesante que cuando nosotros trasladamos este pasaje y nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que Jesucristo hizo referencia precisamente a Abraham como el padre de la fe. Y dice que él se gozó, que cuando él hablaba a los fariseos, dice que vuestro padre se gozó que había de venir mi día, hablando de Jesucristo. Y entonces le dijeron, bueno, todavía no tienes 50 años y dice que ya conoces a Abraham. Entonces le dice, bueno, antes que Abraham fuese, ya yo soy. Por supuesto, esto los confundió más todavía para decirles que en efecto él en esa tipología que tenemos en la Biblia, obviamente Jesucristo es Dios antes que Abraham naciese. Pero como el modelo, como la figura, como el ejemplo entonces de Abraham se va a encarnar de una manera especial. Como Abraham con el sacrificio de su hijo va a representar también el sacrificio de Jesucristo. Entonces yo quiero que tengamos en mente esta tarde estas dos ideas para que nos movamos en ese aspecto y entendamos entonces nuestro tema, el precio de la obediencia, que es el tema que les traigo esta tarde. Es interesante pensar entonces que Jesús dice que Abraham se gozó de la llegada de su día, especialmente cuando Dios le dio la promesa que en ti serían benditas la simiente, tu simiente, dice la Biblia. Y aquí vamos a ver entonces cómo Jesús, al hablar con los fariseos, hace referencia a Abraham, quien caminó hacia la montaña del sacrificio, y cómo entonces esta figura de Abraham, en este caso, sacrificando a su hijo, es una figura precisamente de Jesucristo también. Entonces vamos a pensar en ese tema, vamos a verlo de esta manera. Por allá en Hebreos 11 y 19 dice que en sentido figurado, entonces es la tipología bíblica, cuyo propósito entonces es mostrarnos anticipadamente la venida de un Salvador, la venida de Jesucristo, como vamos a verlo aquí. Entonces vamos a ver en qué consiste el precio de la obediencia, de acuerdo a este pasaje de la Biblia que hemos leído, y vamos a ir trabajando, repito, en este texto, porque nos va a ilustrar varias cosas en torno a nuestro tema, el precio de la obediencia. Quizás usted se esté preguntando cómo este pasaje, cómo esta escritura me va a ayudar entonces a pagar el precio de mi obediencia. Bueno, ojalá que así sea, porque vamos a tocar ese tema. Entonces vamos a ir desarrollando, ubíquese en el pasaje, por favor, que nada lo distraiga. Acompáñeme en el desarrollo de este tema, porque vamos a ver entonces en este capítulo de Génesis, capítulo 22, en qué consiste ese precio de la obediencia, de acuerdo a este extraordinario capítulo de la Biblia. Por un lado, vemos que en esta obediencia tenemos la prueba menos pensada. Es la primera cosa que yo veo en este texto, una prueba menos pensada. ¿Cuál es la prueba menos pensada? Pues que lo último que Abraham pensaba era que Dios le iba a pedir que sacrificara a su hijo. Por cierto, cuando uno estudia la vida de Abraham, se va a dar cuenta de cosas como estas. A Abraham le costó mucho tener un hijo con su esposa Sara. ¿Sabe a qué edad lo tuvieron? A los 100 años y 90 años. Así que es un caso bien atípico en la Biblia, pero así sucedió. Entonces, ahora estamos en presencia de un caso donde se plantea este asunto de la prueba menos pensada. Pero vino esa prueba. Dice el texto, versículo 1, aconteció después de estas cosas, ¿qué dice el texto?
versículo 1, que probó Dios a Abraham. Escuche esto porque nos va a ayudar a ir hilando nuestro pensamiento. Hermanos, si tuviéramos que escoger algunos de los capítulos más importantes de la Biblia, tendríamos que incluir a este capítulo en la lista. Observamos aquí que mientras Dios no permitió el sacrificio del hijo de Isaac, entonces, pero sí permitió el sacrificio de su propio hijo, para que tengamos entonces una idea de la magnitud de este capítulo, de la tipología de este capítulo, porque si él no permitió que finalmente este hijo muriera, como cuando se lo pidió, pero sí permitió que su hijo muriera. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? Jamás alcanzaremos a entender por qué nos amó tanto Dios, y esta historia nos mostrará precisamente su alcance de algo que es inexplicable. Dice el texto, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Es bueno conectar los textos con el capítulo anterior. En el capítulo 21, si usted se da una vuelta allí, entonces se habla del nacimiento de Isaac y la salida entonces también de Agar, que era en quien Abraham tuvo un hijo, Ismael. Acuérdense que ese hijo vino allí, pero no como parte de la promesa. Entonces ahora dice el texto, después de estas cosas, sucedió que Dios entonces decidió probar a Abraham. No fue cualquier cosa lo que Dios le pidió a Abraham. Le pidió al hijo que le había dado en su vejez. Solamente quiero poner en su perspectiva esto, que usted de repente, pues, en el caso de que fuéramos nosotros, que Dios nos pidiera un hijo y que ese hijo nos costó tanto tenerlo. Otra vez Sara era estéril y llegaron hasta esa edad sin tener un hijo. Pero las cosas que son de Dios y cómo se dan, precisamente aquí se plantea. Este fue el hijo de la promesa y Dios se lo pide que se lo sacrifique. Dios le pide que vaya a sacrificarlo, a matarlo, a entregárselo. Las pruebas, mis amados hermanos, aquí viene el asunto que queremos ir aplicando todo esto, es ver cómo al final Dios probó a Abraham el asunto que más él amaba, más quería. Quizá uno se puede preguntar, ¿cómo es que Dios, si me diste a un hijo en mi vejez, ahora me lo pide para sacrificarlo? Esto Abraham de momento no lo entendía, pero escuche o vea esto. Porque precisamente las pruebas, que muchas veces vienen en diferentes paquetes, en diferentes formas, nos tocan muchas veces las cosas que más amamos, que más queremos. Pero ahora le tengo una buena noticia: si Dios le prueba en esas cosas, en eso que usted ama tanto, es porque le quiere dar algo mejor todavía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces pensamos, bueno, Dios me está probando aquí, pero entonces yo no cedo a esa prueba. Pero no me doy cuenta que esa prueba tiene que ver con algo mejor que va a venir posteriormente. No sé si está pasando ahorita por una prueba y usted dice, pastor, sí, yo estoy pasando por una prueba. Entonces significa que Dios me va a dar algo mejor. Si está dentro de los planes de Dios, Dios le va a dar algo mejor. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Las pruebas a veces nos llevan de un momento de profundo gozo. Imagínense el nacimiento para estos dos ancianos. Que yo sepa, hasta ahora no conozco un caso donde una mujer haya tenido un niño de 90 años. ¿Usted lo conoce? Y el padre de 100 años. ¿Usted lo conoce? Yo no lo conozco. Dígame dónde lo conoció para ver si puedo pensar algo en esa historia. Pues en este pasaje hay un padre y una madre que tienen un hijo a los 100 años y a los 90 años. Ahora, uno puede pensar en esto que obviamente es un milagro. Pero de repente entonces ese mismo Dios que le da ese hijo a esa edad le dice, ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques, quiero que me entregues ese hijo. Y por supuesto esto tuvo que ser para Abraham algo extraordinario. Pero la obediencia de Abraham no fue una obediencia ciega, sino más bien confiada, una fe confiada, establecida en lo que él ya había visto a su Dios. Él sabía que su Dios era poderoso aún para sacar de un hijo muerto un resucitado, porque eso es lo que vamos a ver también en este pasaje. Entonces Abraham debió pensar, si Dios nos dio a este hijo de la manera como vino, ya siendo nosotros dos ancianos, dos viejitos teniendo un bebé, imagínense, ¿se puede imaginar ese cuadro de Abraham con Sara allí, viejitos allí cuidando a ese bebé? ¿Cómo sería eso? Simplemente imagínense.
Entonces, interesante que y quizás pensó Abraham, bueno, si Dios no dio ese bebé a esta edad, pues ese Dios seguramente va a hacer algo para que lo tengamos, lo va a resucitar, no sabemos. Entonces, hermanos, aquí Abraham fue fiel y obediente al pedido de esta prueba por parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que aún entregando a su hijo, Dios iba a ser glorificado. Él sabía que a pesar de la prueba que era tan grande, entonces si Dios lo pidió, entonces él sabía lo que iba a suceder posteriormente. Y esto es bueno que lo recordemos, hermano, porque a veces nosotros podemos pasar por tremendas pruebas, no las entendemos, pero hermano, si usted confía en Dios y está pasando esa prueba, tenga la seguridad de que Dios le va a ayudar a pasar esa prueba, porque al final de esa prueba usted va a ver por qué Dios lo introdujo a través de esos momentos. Dios siempre traerá lo mejor, aún en la prueba que yo considere que es la peor prueba de mi vida. Si usted ama a Dios, como dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las pruebas, permítame decir eso, todas las pruebas nos ayudan a bien. En segundo lugar, en esta obediencia vemos la entrega de lo más amado. Aquí vamos a entrar entonces un poquito más en detalle eso. Mira lo que dice el versículo. Y dijo el texto, estoy leyendo allí, toma ahora tu hijo, escuche esto, para que no se le olvide, toma tu hijo, tu único, pero además le repite, Isaac, y además le dice, ¿a quién amas? Cuando uno lee este texto, dice, bueno, Dios, qué tremendo eres tú cuando nos das una prueba. Dice, para que no se te olvide, para que sepas a quién te estoy pidiendo, es tu hijo, es Isaac, y es el único que tiene, por supuesto el único que tiene, porque lo tuvieron a los 100 años y 90 años, no había otro. Y dice, vete a la tierra de Moriah. Escucha este nombre porque lo vamos a hacer alusión a él. Y dice, y ofrécelo, ¿cómo? En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, hermano, la palabra holocausto significa un fuego donde se pone a un becerro descuartizado, en parte, quiero decir, o una oveja. Y allí entonces Dios le está diciendo, es lo que quiero que hagas. Lo primero que llama la atención en este texto es que Dios menciona a Isaac como su hijo, su único, su amado, para que él sepa exactamente a quién le está entregando. Interesante de las pruebas, porque a veces decimos, Señor, yo quiero seguirte, pero que no me pongas esta prueba. No esta prueba, ponse la otra, yo no la voy a aguantar. Pues aquí estamos en presencia de un caso donde precisamente él tiene que entregar lo que más ama. Interesante que la Biblia nos dice, cuando se compara a Isaac con Jesucristo, ¿qué dice? Juan 3:16, ese célebre texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo no sé, muchas veces este es el texto más conocido en todas las iglesias cristianas, pero a veces por la rutina o por la costumbre de decirlo, no nos detenemos a pensar en ese texto y en una comparación con el sacrificio de Isaac, que hay una similitud, porque es el único. ¿Cuál era el único? El hijo de Abraham no tenía otro hijo, tu único, es Isaac. Quiero que me lo des, que me lo entregues, que lo sacrifiques. ¿Dónde? En un altar. Eso significaba que lo iba a matar y lo iba a presentar como un cordero y iba a salir como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que Dios le está pidiendo eso a él? Pues hermanos, aquí estamos en presencia de este caso. Interesante cuando hablamos de esto, porque es llamado hijo amado por el Padre. Y es interesante que cuando comparamos nosotros esto, también tenemos que Jesucristo es el Hijo amado. ¿Por quién? Por el Padre. Entonces, en esa comparación tenemos al Hijo amado, el único que tiene Abraham y el único que tiene Dios. Entonces, Dios le dice, sacrifícame a tu Hijo, tu único, no tienes otro. Y luego en esa comparación, Jesucristo va a ser el único, no hay otro que va a morir. Entonces, esto nos hace pensar
que el nacimiento de Isaac era imposible por su edad, y él en ese momento entonces, Abraham, él está consciente de que su hijo va a morir, es su único, Dios se lo pidió. Y aquí, hermano, hay cosas que son tremendas para pensar en aquellas cosas que amamos tanto, que nos gustan tanto, y que de repente es eso lo que Dios nos está pidiendo, como sacrificio. Y aquí vienen cosas que van a ser muy, se van a revelar. Por ejemplo, cuando pensamos en el caso de Isaac, imposible tener a un hijo de esa edad. Dice el texto que ya le había cesado las costumbres de las mujeres, ustedes saben a qué se refiere eso. Era como imposible que esto sucediera, tenía que ser un milagro. Cuando pensamos en el caso de María, por ejemplo, ahora vamos a comparar el caso de María, la madre de Jesús. Era imposible que María tuviera un hijo en un proceso natural porque ella no se había casado. Sin embargo, la Biblia dice que en efecto ella lo tuvo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo un milagro en María para que Jesús naciera. El hijo de María nació para morir, y en el caso de Isaac, Dios mandó a Abraham a ofrecer a su hijo para morir también, pero con la diferencia que Dios detuvo la muerte de ese hijo, mientras que en la muerte de su hijo, él mismo la provocó. Ahora, no sé si me están siguiendo para que entendamos la magnitud de esto, para que entendamos el tema de hoy, el precio de la obediencia que se presenta en este texto. Estamos hablando del hijo amado, lo que más quiero, lo que más toca mi corazón. El hijo de María nació para morir, y en el caso de Isaac, Dios mandó a Abraham a ofrecer su hijo Isaac para morir también. Pero otra vez, ¿cuál fue la diferencia? Que no murió finalmente. Cuando Abraham va en camino, interesante esta historia porque nos muestra, cuando uno lee bien la historia, nos damos cuenta de algo que es muy interesante. O sea, Dios no le dijo, sacrifícame a tu hijo y allí en el patio de tu casa. No lo dice eso el texto. Sacrifícame a tu hijo, y dice que duraron 3 días de camino. E incluso cuando llegaron cerca de la montaña, ellos subieron allí los dos solos. Y esto habla mucho, hermanos, acerca de lo que significaba aquel sacrificio, aquella obediencia en el caso de Abraham. Entonces, aquí vemos un incomprensible amor, el más grande amor de los amores. Esta es una tipología que nos muestra precisamente cuando Dios nos pide algo como este, como un sacrificio como esto, y por qué entonces no debemos rehusarlo, no debemos negarlo. Porque si Dios lo pide, entonces yo debo obedecer. Y eso fue lo que hizo Abraham. Déjeme darle este dato para que entendamos mejor esta historia. Abraham sabía de la cultura donde venía. Acuérdense que Abraham no era un judío. De Abraham vienen los judíos posteriormente. Pero Abraham pertenecía a Ur de los Caldeos. Era una cultura totalmente pagana. Y él estaba acostumbrado a ver cómo incluso los padres presentaban a sus hijos a los dioses. Habían dioses como Moloch, por ejemplo, donde dice la historia que prendían fuego debajo de aquella estatua, de aquella figura, y lo prendían con tanta intensidad que entonces los padres llegaban, escuche esto, los padres llegaban y presentaban a sus hijos en sacrificio de ese dios. Apenas el niño llegaba allí se derretía literalmente. Era muy cruel semejantes cosas. Abraham tenía eso en mente, porque él venía de ese trasfondo, y si Dios le pidió, él dijo, si Dios me lo pidió, que es mejor que esos dioses, pues yo se lo entrego. Entonces, todo esto nos dice que en efecto, Abraham pues fue a entregar a su hijo. Y este es un amor que parece, o un asunto que parece incomprensible, pero es el amor de los amores. Es el amor donde Dios te demanda todo eso. La obediencia sin real sacrificio no paga el precio de la demanda divina. Escucha esto. La obediencia sin un real sacrificio no paga el precio de la demanda divina. Si no entregamos lo que más amamos, nuestro sacrificio es en vano. De repente usted está pensando, hay cosas que yo no se las he entregado al Señor. Y es un sacrificio. Y precisamente cuando uno compara este sacrificio de Abraham con su hijo, se da cuenta que Dios
siempre nos demandará lo mejor en ese sacrificio. En tercer lugar, en esta obediencia vemos la esperanza del regreso. Ahora, me encanta este pasaje, hermano, porque está lleno de una tipología tan extraordinaria, tan única, que nos habla en ese sentido. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 4. Vayan allí el pasaje, estamos leyendo. Y allí podemos ver cuando precisamente nos dice el texto, estamos hablando del versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vea el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, aquí hay algo maravilloso, hermano. Quiero que se imagine por un momento esta escena. Abraham va caminando de su casa, 3 días de camino, que hay una simbología aquí en esos 3 días, que la vamos a ver luego. Cuando llegan ahí a la parte de abajo de la montaña, entonces van caminando, y allí entonces dice que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero hermanos, el lugar de lejos significaba que allí iba a matar a su hijo. Y esto es lo que hace esta historia tan intrigante. Entonces, aquí vemos algo que cuando incluso el hijo le pregunta, bueno papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está la oveja? Esa intervención de su hijo, por cierto, se dice que Isaac pudo tener unos 20 años, 22 años, imagínense. Y uno piensa en toda esta historia y dice, aquí hay algo que es tan increíble, porque ese hijo pudo decir, bueno, si es a mí que me voy a matar, yo me la largo, yo no estoy listo para eso. Especialmente después que lo va a poner allí para matarlo. Pero hermano, mire esto, mire esta historia. Isaac no protesta. Isaac es un hijo obediente. Isaac dice, si mi papá lo dice, yo lo hago. Pero su papá va a matarlo. Va a ofrecerle un holocausto. Y cuando le hace la pregunta, le va a hacer la pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Yo me imagino a Abraham con un corazón roto que le dijo, Dios se proveerá. Y hermano, aquí hay algo maravilloso. Porque Abraham sabía que aún regresando con su hijo muerto, él iba a regresar. Porque mucha gente dice, bueno, pero al final pues él regresó, pero en la mente de Abraham, escuche esto porque a lo mejor nunca lo había pensado, en la mente de Abraham él sacrificó a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo pidió. Dios se lo pidió. Y hermano, cuando a veces pensamos nosotros en los sacrificios que Dios nos pide, son tan pocas las cosas que hacemos, hablando de esos sacrificios, que están muy lejos de una tipología como esta, donde precisamente va a representar a Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo, como el Hijo de Dios, Él también, Dios le pidió que, por supuesto, que él iba a morir, y aun cuando Jesucristo luchó para hacer la voluntad del Padre, finalmente la hizo. Y aquí estamos en presencia de este caso. El precio de la obediencia debe hacerse bajo la visión de la esperanza. Y esa fue la experiencia de Abraham desde el momento de prepararse para salir al lugar donde Dios le había pedido que hiciera el sacrificio. No fue detrás de la casa que hizo el sacrificio. 3 días de camino. Pero déjeme decirle que aquí hay algo maravilloso, porque esa montaña, por si no sabían esto, sépanlo y escríbanlo, esa montaña de Moriah después iba a ser la montaña del Calvario. Allí murió Jesucristo. No sé si sabía eso. No creo que lo sabía. Pues no. Esa montaña después se convirtió en la montaña del sacrificio. Este lugar llamado Moriah. Dice la Biblia, el tercer día,
Imagínese a Abraham caminando. Su hijo trae la leña, no para una oveja que van a sacrificar, va a ser para él. Y trae sobre sus propios hombros la leña. Él trae el fuego. Y aquí vemos algo extraordinario. Interesante que más adelante cuando vemos a Jesucristo, en esta simbología, que Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da fruto, dice Juan capítulo 12, versículo 23-24. Jesucristo iba a enfrentar la cruz y la sepultura, era la siembra del trigo, pero después vendría el fruto de la resurrección. Entonces, ¿cómo vemos esto en la figura de Abraham con su hijo? En el sentido figurado, Isaac resucitó de entre los muertos al tercer día, figurativamente. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente cuando él iba ya a sacrificar al hijo, entonces Dios lo detuvo y en un sentido allí hubo una resurrección. Porque la mente de Abraham otra vez, él sacrificó a su hijo. Hermano, porque si no fue así, entonces este sacrificio es en vano. Y aquí vamos a ver cosas extraordinarias esta tarde. Sin embargo, la resurrección de Cristo no fue una figura como la de Isaac. Él murió por nosotros y por nuestros pecados, pero al vencer la muerte y haber resucitado, el dolor de la siembra fue compensado porque volvió a vivir. Por eso nuestro Cristo no es el Cristo que se quedó colgado o muerto. Nuestro Cristo ahora es un Cristo vivo y resucitado. Y en esta figura de Abraham entregando a su hijo y trayéndolo, tenemos la muerte y la resurrección también, por si no sabía eso. Toda esa figura la vemos aquí. De esta manera entonces Abraham recibió a su hijo. ¿Cuándo lo recibió? Al tercer día. Así Dios el Padre recibió a su hijo también. Esta es ahora la razón de nuestra esperanza. Escuche, el sacrificio de nuestra esperanza no es ciego, sino vivo. Fuimos renacidos para una esperanza viva. Hemos creído en un Cristo que es un Cristo real. No está crucificado, ya resucitado, está en los cielos, está intercediendo por nosotros y volverá otra vez por nosotros. Por lo tanto, nuestra esperanza es una esperanza viva. Cuarto lugar, en esta obediencia vemos la auténtica adoración. Ahora, por favor, escúcheme, síganme, porque voy a darle lo que es un concepto de adoración. Nosotros pensamos que adoración es esta. ¿Cuál es la adoración? Venimos a la iglesia, escuchamos los cantos, gracias al Señor por nuestro tremendo grupo que tenemos. Qué bellos son esas alabanzas. Y en nuestra mente está, la adoración mía es esa. Voy a la iglesia, escucho esto, participo y ya está. Hermano, eso no es realmente la adoración. Esa es parte de las cosas que hacemos. Déjeme dar el concepto de lo que es una adoración. Porque en Abraham lo tenemos. Escuche esto. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos hasta allí ¿a qué? Al culto de adoración. Pero hermano, ¿cuál era el culto de adoración? Un sacrificio. El sacrificio de su único hijo, que se lo había dado Dios en la vejez, a los 100 años, y a Sara a los 90 años. Y entonces Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y hermano, ese es el culto. Esa es la adoración. Yo no sé si usted había pensado en esto. ¿Qué pensamos que es la adoración? Bueno, vengo a la iglesia, escucho la Biblia, escucho al pastor hablar, escucho los himnos y ya adoré al Señor. Eso no es la adoración, esas son partes. La adoración, hermano, escuche si no lo sabía, la adoración auténtica es aquella donde yo le entrego literalmente todo lo que tengo al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, en esa entrega, de esa manera, al verlo de esa manera, estamos con Abraham cuando dijo: yo voy a adorar. Pero hermano, aquí hay algo maravilloso, porque la adoración, según el concepto de Abraham, que es el concepto para mí muy bíblico, dice: iremos, adoraremos y volveremos. Pero hermano, Abraham no está diciendo: bueno, yo voy a la iglesia Bautista Ambiente de Gracia hoy, voy, estoy con los hermanos, estoy con el pastor, escucho al pastor
y regreso porque tengo compromisos con mi familia, la comida, etcétera, etcétera. En su mente está eso, usted va y regresa. Pero Abraham no estaba pensando así. Abraham está diciéndole a Dios, vamos a adorar y regresaremos. Pero uno se imagina, pero Abraham sabía que iba a ofrecer a su hijo. Uno puede pensar aquí dos cosas. Abraham regresaba con su muchacho muerto, o su fe era tan grande, y lo fue, que él dijo, Dios se proveerá, porque es lo que va a decir. Y Dios se proveyó, precisamente de un sustituto, pero él en su mente estaba el concepto que adoración significa sacrificio. Como dicen por ahí, me están siguiendo. Eso significa, hermano. La adoración significa eso, sacrificio. Él dice, mire lo que dice, vamos hasta allí, adoraremos, o sea, vamos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Ambiente de Gracia y regresaremos. Pero ¿cómo iba a regresar si lo iba a sacrificar a su hijo? Este es un acto de fe, este es un hombre de fe que dice, Dios, yo no sé cómo va a ser, pero yo voy a regresar con este muchacho. Hermano, ¿qué concepto de adoración es este? A veces decimos, vamos a adorar al Señor y venimos, cantamos y ese, pero realmente nosotros tuvimos adoración. Entonces, para que revisemos nuestro concepto de adoración. Entonces, ¿qué hubo? Lo primero que vemos es una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios y a la obediencia completa al pedido de su palabra. Esto significa adoración. ¿Cuán lejos estamos muchas veces nosotros del concepto de adoración? Por supuesto, los cantos, las oraciones, la participación con nuestros diezmos y ofrendas, todo lo que le damos al Señor, por supuesto, eso forma parte, pero eso no es la auténtica adoración. Observe esto, Abraham y su hijo van solos, escuche, al lugar de sacrificio, van a un culto de adoración. ¿Por qué? Porque van a ofrecerse. ¿Qué van a ofrecer? Miren, no van a ofrecer los diezmos o algún dinero, no van a ofrecer eso. Abraham va a ofrecer a su hijo, su único, porque le dice la Biblia, ofréceme a quién, a tu hijo. ¿Y cuál hijo? Bueno, el único que tienes, porque no tienes otro. Eso es lo que quiero, hermano, la auténtica adoración. Escuche si no lo sabía. La auténtica adoración significa entregar lo único que más amamos. Y lo que más amaba Abraham era su hijo. Usted se imagina por un momento a Abraham con los 100 años, Sara a los 90, allí caminando, que casi no podían, y el bebé allí caminando, o gateando, o comenzando a caminar. Y esos dos viejitos allí. Aquello tuvo que ser algo maravilloso. Tener un hijo a los 100 años, a los 90 años, uno ni se imagina semejante cosa. El cuidado, la atención, el cariño, el amor que rodeaba, por supuesto, a ese niño. Y entonces de repente Dios, cuando crece, porque se dice que Isaac pudo tener unos 20 años quizás cuando fue, Dios le pidió eso. Y él va con su hijo a ese lugar y va a sacrificarlo, va a matarlo. Hermano, esto significa que cuando Dios nos pide algo, debemos estar prestos para el sacrificio. Interesante esto. Observe, Abraham y su hijo van solos al lugar del sacrificio. Van a un culto de adoración, hermano. En esta escena Isaac va a morir y Abraham acompaña a su hijo para cumplir el sacrificio. Isaac lleva la leña encima, para hacer más interesante esto, que es una tipología cuando Cristo lleva la cruz. Ahí está esa simbología, esa tipología. Mientras Abraham lleva, ¿qué cosa? El cuchillo y el fuego. El fuego para encender el sacrificio y el cuchillo para degollar a su hijo. En esta tipología vemos a Jesús subiendo la cuesta con la cruz y el Padre está allí. Ahora, quiero que usted se imagine esto, porque voy a hacer esta aplicación. La diferencia entre este sacrificio y el sacrificio de Cristo es esta, para que tengan una idea.